Dios mío, Exacto. esto es tan grande y tan majestuoso que finalmente esa preocupación se vuelve nada en medio de tanta magnitud. Y si algo hay claro en esta encarnación es el cambio. Ok. Todo cambia y siempre cambia para bien, aunque al principio no lo veamos. La mente llega a un momento donde por eso hay tantas personas que les da depresión, que Ajá. llegan a estados tan severos de ansiedad, Sí. porque la mente les gana. ¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerzas tu vida no avanza? Hoy nos acompaña Jessie Ferreira, coach energética y facilitadora de expansión de conciencia. Ha impactado con su trabajo a más de 600 personas a través de sus programas, conferencias y mentorías. Cuando tú cierras los ojos y abres tu corazón, mejor dicho, con esa fe y esa convicción en tu soledad y en tu intimidad con Él te va a escuchar. Porque si sigues ahí en el miedo y te quedas ahí, pues no vas a avanzar tampoco. Quiero que por favor les compartas a las personas cómo esa estructura que nos dejaron desde niños puede estar afectando lo que hoy en estos momentos estamos haciendo en nuestra etapa de adultez. Jessica, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. De verdad que para mí es todo un placer tener la oportunidad de tenerte. Muchísimo que aprender de ti. De verdad que voy a ser la primera que voy a estar súper abierta a toda esa información que me puedas suministrar. Y bueno, muy contenta porque te escuchamos hablar en tus redes sociales y en el trabajo que haces de temas que son muy interesantes para las personas, como dinero, como tiempo, como productividad. Y sé que, mejor dicho, esta información va a ser genial para muchas personas. Bueno, Jessica, si hoy en estos momentos hay una persona que está escuchando este episodio y definitivamente ha perdido su interés por la vida y por su trabajo, ¿qué les puedes compartir a ellas? ¿Qué en estos momentos, qué te gustaría decirles? Bueno, para mí es como hay momentos de la vida donde realmente el sentido nunca se pierde. Okay. Solo que percibo que muchas veces queremos seguir haciendo las cosas desde lo mismo que hemos sido toda la vida. Y yo creo que somos seres cíclicos donde vamos cambiando de identidad, de acuerdo también a nuestro entorno, a lo que hemos aprendido, a lo que somos, a nuestra familia también, Ajá. porque es como, para mí, soy mamá de 3 niños y indiscutiblemente llegó un punto cuando me hice mamá por primera vez en el que no podía seguir siendo la misma persona. Y ahí cuando te haces madre te das cuenta que tienes que soltar una identidad, que ya hay muchas cosas que no puedes hacer o de poder sí, sin embargo es como lo que más vaya a crear en esa etapa de tu vida. Okay. Entonces para mí nunca empezamos de cero, nunca nos vamos como a completamente perder el sentido. Lo que pasa es que se va eso que era lo conocido que ya no nos funciona. Y ahí es donde eso nos da duro, porque es no saber qué viene después. Ajá. Y eso nos agobia un poco. Sin embargo, cuando tú al final de todo reconoces todo lo que eres, todo lo que has creado, todo lo que has cambiado incluso, que te va permitiendo llegar a ese nivel y a esas partes de ti que ni siquiera conocías, ¿cierto? Te permite tomar decisiones diferentes. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados al juicio incluso de nosotros mismos, Total. de lo que no se nos dio bien, de lo que no salió, de lo que no es, y queremos controlar todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí se pierde el sentido cuando las cosas no salen como queremos que salgan. Sin embargo, cuando nosotros estamos en esa conexión espiritual, eh, y vinculados con lo que sea que cada uno crea desde su corazón y le dé paz a su alma, yo creo que tenemos esa voluntad para seguir y para poder descubrirnos en esa nueva etapa que viene. Sí, Ajá. porque es como que yo he pasado por esos momentos donde te sientes como no sabes para dónde vas a coger, Ajá. percibes que viene algo, que hay un movimiento y eso de cierta manera asusta. Sin embargo, si te vuelves atrás y miras hoy dónde estás, te das cuenta que ya tienes mucha información, que ya tienes mucho camino, que ya tienes mucha experiencia. Entonces yo le diría a estas personas, no estás en ceros, no has perdido el sentido. Y si requieres retomar un sentido, piensa en la persona que eras antes y ve si eso es lo que quieres para tu futuro y Okay. enfócate en elegir eso que va a crear
esa nueva versión de ti, esa nueva persona en la que te vas a convertir, aunque ni siquiera tú sepas quién es. Yo digo que es un poco como Wow. cuando uno cambia de novio, ¿no? Ajá. Que es como que empezar de cero conociendo a alguien y vas pasito a pasito y hay cosas que te gustan, hay Ajá. cosas que no. Sin embargo, es volver a conocerse, volver a saber qué me gusta, qué me conecta, con qué soy feliz y Ento apalancarse de personas que también nos contribuyan en ese momento de la vida donde quizás nos sentimos un y de poquito. herramientas, porque yo Ujú, también he podido percibir que lo que me servía antes, pues, hoy en día y a mí ha pasado en varias etapas, pues ya no me sirve, porque necesito estar en esa búsqueda constante de herramientas para poder trascender por lo que puntualmente estoy pasando. Y según te entiendo, y porfa, te agradecería que me ayudaras a comprender, es tener como más paz y más permisión y más amor por esos nuevos comienzos donde muchas veces nos llegamos a desconocer y que no nos gustan, porque dice, bueno, si yo tengo un trabajo estable, si yo tengo un esposo hace no sé cuántos años, ¿por qué me está atacando pasar por eso si yo estaba bien allá? ujú. Es como ser más permisivos con esa parte. Sí, lo que pasa es que la comodidad a veces nos deja en unos espacios y no quiere decir que sea lo mejor, Ujú. ¿cierto? Para crecer también hay que soltar muchas cosas Ajá, y hay que incomodarnos un poquito. Y okey. hacemos mucho juicio en la incomodidad. Sí. Entonces, si las cosas no salen como tú quieres, hay juicio de por qué no están saliendo. En vez de ser gratitud por lo que ya no es, aunque no entiendas qué es. Yo siempre, y tengo una amiga que se ríe y me dice, ay, ya va, para ti todo es un regalo. Y le digo, sí, para mí todo es un regalo y Qué bonito. siempre estoy preguntando qué regalo hay detrás de esto que no estoy viendo. Pero, Jessy, más que el juicio, a veces yo percibo, y lo digo por mi experiencia, es una preocupación, de una incertidumbre. Bueno, si esto ya no está funcionando, entonces, ¿cómo es que funciona? Claro, porque es que la preocupación, ¿cierto?, te lleva a querer controlar. Ajá. Porque esto funcionaba, porque tú ya sabías desde tu zona cómoda hacia dónde moverte, cómo lo hacías, hacia dónde ibas, con quién hablabas. Ujú. Cuando tú verdaderamente sueltas el control, es como que te sientes en el vacío y eso Sí. genera como cuando te tiras por una montaña rusa que yo sé que voy a caer, pero cierto, entonces para mí es como irte a esos escenarios donde a veces la mente cree que va a ser lo peor, porque Okey, no lo conoces, porque no sabes qué viene, no sabes okey, ni siquiera qué está pasando. okey. Y yo creo que estamos muy acostumbrados a la estructura acerca del deber ser de la vida, de los negocios, de las Ujú. relaciones de pareja. Ajá, Y si algo hay claro en esta encarnación es el cambio. okey. Todo cambia y siempre cambia para bien, aunque al principio no lo veamos. Por eso, Mari, yo les digo a las personas con las clases y con todo lo que enseño, para mí tener herramientas para la Ujú, vida ujú. es algo que incluso en los colegios y nosotros desde casa a Sí. nuestros hijos deberíamos darles, Ujú. porque la mente llega a un momento donde por eso hay tantas personas que les da depresión, que llegan Ajá, a estados tan severos de ansiedad, sí. porque la mente les gana. Y quiero hacerte una pregunta puntual con respecto a la mente. Y es que todo el tiempo la mente nos está hablando. Según los expertos, nosotros somos las personas con que más nos comunicamos todo el tiempo. ¿Qué les puedes decir a esas personas que nos están viendo cómo deben hablarse a ellos mismos para que le den más espacio a cosas nuevas y a ser más permisivos con todo eso nuevo que nos estás compartiendo, que llega a la vida, porque a todos nos pasa? Sí, y aquí hay algo muy importante, Mari, y es que la voz a la que más le creemos es a la nuestra. Ok. Entonces nos encanta mucho buscar afuera, ¿cierto? Quien nos hable, quien nos diga. Y para mí, obviamente, dentro del acompañamiento y el proceso, también hay momentos donde yo tengo que levantar la manito y decir como, me puedes contribuir. De hecho, a mí como terapeuta me ha pasado Ujú, y percibo quién me puede contribuir en ese momento de mi vida. Le mando un mensaje, saco una cita. ujú. Sin embargo, también a veces acudimos a la persona que tiene las mismas limitaciones o más que nosotros, ¿cierto? Entonces ahí terminamos como de salir peor. Mejor dicho. Y muchas veces incluso a la mamá, y yo no estoy diciendo que esté mal. Sin Ujú, embargo, yo en este camino he reconocido que yo hice otras elecciones en mi vida y que probablemente hay temas que quizás voy a hablar con mi mamá, que ella me va a hablar desde sus miedos, desde sus sí. dudas, desde lo que no fue para ella, desde lo que Ujú. vio y aprendió. Sin embargo, yo quisiera es dejar que
tener estas herramientas para la mente, y quizás si no tienes ninguna herramienta, para mí una herramienta que nunca falla es la oración. Yo creo que Qué llegas lindo. a ese punto donde si no sabes nada más que hacer, ponte a orar, lo que sea que te Potentísimo, sepas, porque para mí es potentísimo. como te da paz. Así es. Porque a veces yo también entiendo que las personas dicen, bueno, es que ni siquiera en este momento de mi vida tengo con qué pagar una consulta, y si yo Ajá. trato de explicarte que el problema nunca fue el dinero, seguramente tampoco me lo vas a entender. Pero yo sé que cuando haces una oración, eso te da paz. Jessy, si tuvieras el poder que tiene eso, o sea, si pudiéramos tener un poco más de conciencia del poder que tiene la oración, porque es que en ese momento se quitan, hay algo en el judaísmo que nos enseñan, es que a partir de cierto momento, cuando le entregaron las tablas a Moisés en el monte, en ese momento se acabaron los intermediarios. Entonces, para los judíos no existen intermediarios. Cuando tú cierras los ojos y abres tu corazón, mejor dicho, con esa fe y esa convicción en tu soledad y en tu intimidad con Él te va a escuchar. Y esa es una de las herramientas más poderosas que puede existir. Eso me encanta porque precisamente cuando hablamos de oración no estamos diciendo ve a esta iglesia, a esta religión. Ajá, Es desde ese espacio de su corazón de rendición. así es. De rendición. Yo Sí. recuerdo que tuve un momento de mi vida con mi familia donde pasamos una situación en la que yo nunca me había visto, Ujú. y teníamos una economía que dijimos, nos tenemos que rendir porque yo ni siquiera sabía qué hacer. O sea, era un momento donde quizás tenía otras herramientas, otras cosas. Y recuerdo que en ese momento fue esa intimidad que dices, y justamente en eso que dije, no sé hacia dónde apareció Sí. un movimiento importante que hice de una elección de certificarme, Ajá, y ahí se abrieron como muchos espacios y muchas cosas que empezaron a cambiar. Sin embargo, cuando todo eso se presenta, también tienes que elegir, ajá, porque si sigues ahí en el miedo y te quedas ahí, pues no vas a avanzar tampoco. Entonces, así es. como que en medio de toda esa incomodidad, también yo creo que empieza a aparecer el camino. Ajá. Y la elección es algo súper fuerte, porque a mí me ha tocado vivirlo, pero también me ha tocado experimentarlo de gente muy cercana, donde dicen, no, yo voy a elegir algo diferente, sin importar qué hay detrás de la puerta. Y ese es algo casi que mágico, porque detrás de la puerta hay un montón de bendiciones, que se demoran, que a veces se necesita tiempo, madurez, pero hay un montón de bendiciones detrás de la puerta. Así es. Jessy, yo te escuchaba mencionar ahora a tu madre. Y muchas crecimos y muchos escuchando a nuestras familias. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá decía constantemente, nadie da nada por nada. O sea, si un hombre la empieza a coquetear o no sé qué, es porque está buscando algo más de usted. Mucho cuidado que nadie da nada por nada. O cosas como, no, es que el trabajo, mejor dicho, usted se tiene que esforzar, hay que sudar la mija para poder tener lo que usted me está pidiendo. Y todo el tiempo como en esa repetición y en esa historia. Ujú. Quiero que por favor les compartas a las personas cómo esa estructura que nos dejaron desde niños puede estar afectando lo que hoy en estos momentos estamos haciendo en nuestra etapa de adultez. Yo creo que cada persona es un mundo completamente diferente, y el tema de la familia se vuelve un tópico bastante interesante porque yo creo que aprendimos a duplicar las relaciones, el trabajo, los negocios, la manera de educar desde nuestra familia. Ujú, Y sin juzgar que está bien o está mal, ujú. yo creo que llega un punto donde o lo haces por repetición o verdaderamente te preguntas qué funciona para ti, porque ahí Ok, te das cuenta que cuando lo empezaste a duplicar, nada de eso era cierto para ti. ok. Cuando yo me gradué, yo de profesión soy publicista y trabajé en el mundo corporativo 7 años. Lo hacía con todo el amor, porque siempre como que cuando estaba en un lugar trato de hacerme la vida agradable y ligera, Mm, así fuera sin tener herramientas, entonces me iba muy bien. Em, pero me di cuenta que eso no era lo que me gustaba. Me di ok. cuenta que incluso la carrera la elegí porque en ese momento mi mamá me dijo, como iba a ser diseñadora de modas, y mi mamá me dijo, no, escoge algo que sea más formal y no sé qué. ¿Qué Entonces yo dije, plata? ok, Ok. publicista. Ok. Sí, seguramente los papás siempre están pensando Sí, como en un futuro mejor, pero ¿no? es por un miedo, Ajá, como total. que realmente tengas con qué vivir, o sea, que te dé para el Ajá. arriendo, que te dé para tu casa, que entonces ellos son buscando una carrera que pueda ser generosa en el aspecto económico.
Claro, Ajá. total. Y justamente hoy en día yo le digo a mi mamá, yo quisiera volver a tener esos mismos años para que hoy me pagues todo lo que yo quiero estudiar. Y ella lo ve y ve el gozo que a mí me da, todo lo que he aprendido, todo lo que he estudiado. Yo también soy muy autodidacta, entonces cuando me gusta un tema lo investigo, aprendo, leo todo. Sin embargo, también es muy bonito ver cómo cuando tú eliges hacer las cosas diferentes, invitas a tu misma familia a algo Okey. diferente. La invitación para mi mamá y mi papá ha sido muy linda, con temas de dinero, con temas de confiar, de creer más, de soltarse de un montón de cargas también que ellos traen. Ujú. Entonces, para mí es un regalo ver cuando mi mamá se conecta a un Zoom, cuando recibe de mí. Entonces, como que eso de poder inspirar también a esas personas que tú amas, Ajá. que a pesar de que tengan los años que tengan, también vean una posibilidad, es maravilloso. Pero Sí. para eso tienes que salirte del molde y eso no lo conoces porque es a tu manera. Y a Ajá. la final, si tú dices, no, pues es que yo estoy criando a mi hijo y si hago lo de mi mamá, pues ves que creaste, pero te quedas con el sinsabor. ¿Y qué pasa si yo lo hubiera hecho como yo pensaba que era? Diferente. ¿Qué Ujú, pasa si lo hacemos diferente? ¿Qué hay exacto. detrás de la ¿Qué hay puerta? detrás de eso? Ujú. Entonces, como que para mí ahora, Mari, es incluso mis hijos me observan todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiero yo inspirar Ajá. para mis hijos, para mi propia familia aquí que tengo ahora? Y esa es como lo que me lleva a saber que tengo que elegir cosas completamente diferentes. Muchas personas creen que el éxito se mide por lo que uno tiene, por lo que ha conseguido, por sus logros, sus títulos, sus cosas físicas, carro, casas, becas, viajes. ¿En qué momento descubriste tú lo que es verdaderamente el éxito? Yo creo que desde que yo me hice mamá, descubrí mi corazón, ¿cierto? Ahí verdaderamente estrené el corazón y dije, wow, esto es algo que a uno lo deja sin palabras, porque primero es dar desde la bondad, desde la generosidad de espíritu sin esperar absolutamente nada a Nada. cambio. Para mí, el éxito, a comparación de hace unos años atrás, que me gradué de la universidad y todo, ¿tú crees que el éxito es terminar una carrera? ¿Que es lo que te dice tu familia? Claro, así fuimos Que es educados. ser quizás la persona, porque no creas, ahora yo me reúno con mis primos que estamos adultos, entonces es como yo soy la única que hizo una universidad, etcétera, etcétera, y crees que eso es un logro. Ajá. Sin embargo, hoy para mí uno de los logros y del éxito que me puedo permitir elegir es recoger a mi hijo en el colegio cuando sale. Es poder saber que si tú me invitas, puedo acomodar un espacio para estar aquí hoy hablando contigo. Ajá. Es saber que si una amiga me dice vamos mañana a desayunar o lo que sea, puedo tener ese espacio para sentarme y desayunar con ella y disfrutar el momento. Yo decía, justamente esta semana compartí un post acerca de las cosas que son éxito. Ujú. ¿Cierto? Poder ir a entrenar a las 5:20 simplemente porque quiero, porque puedo ir en cualquier momento del día. Para mí eso es éxito, no porque no me alcanza el tiempo, porque tengo que ir a un trabajo al que no quiero o Mm. así. Entonces, como que el éxito se convierte en esas cosas que cada vez te dan más calma, que cada vez disfrutas más, que cada vez encuentras menos el precio que eso tendría, Okey, que no está relacionado con dinero. listo. A mí me encanta tu forma de pensar y cuando te escucho que nos compartes en las diferentes redes, eh, donde nos hablas acerca del gozo, del dinero, del gozo, de los negocios. Ahora esta pregunta está como más enfocada hacia ese lugar. ¿Cómo distinguir, cómo perseverar en un proyecto, en un emprendimiento, en un negocio que no está dando o que definitivamente tú sientes de que no ese es el camino? ¿Cómo podemos distinguir desde la conciencia como que, listo, por aquí no fue? Yo te lo digo por nuestra experiencia personal. Antes de nosotros comenzar con todo el tema de propiedad raíz, pues mi esposo y yo intentamos 2 proyectos más que no fueron exitosos, pues no pudieron salir. Los empezábamos así como cualquier emprendedor con todas las ilusiones, poniéndosela toda,
prestando dinero para poder avanzar en el proyecto. Y llega un momento en que uno espera y se la da toda, pero no se ven los resultados y empieza a convertirse más en una carga. Yo quiero que le compartas a las personas con todo ese conocimiento que tú tienes, cómo hacer para distinguir claramente cuando uno pues pueda decir, no, por aquí no fue. Ujú. Para mí hay una frase que me gusta y esto la leí en un libro de los de Access que se llama El gozo de los negocios, que igual así no sean de nada de este tema, si les gustaría leérselos, está maravilloso. Y es, tu vida es tu negocio y tu negocio es tu vida. Y cada vez que tú estás haciendo un negocio es ver que eso genera este espacio de ti, de gozo, de expansión y que genera más también para el mundo, Ajá, ¿cierto? Como esa visión de saber que no solamente es lo que está haciendo para ti, sino todo lo que genera para el resto, para las demás personas, para ajá, la contribución del mundo, ¿cierto? Entonces ahí es como estás vinculada y conectada. Yo en estos días les colocaba el ejemplo porque empecé a entrenar ya hace aproximadamente casi 2 meses y siempre que nosotros abandonamos un negocio, un proyecto, si bien hay unos que tienen que morir también porque fue esa versión que teníamos y vibrábamos con eso, que fue lo que a mí me pasó. Por ejemplo, yo tenía un negocio de ropa infantil. ok. Cuando nace mi primer hijo, yo renuncio a mi empresa, pues a la empresa en la que trabajaba Ujú, y me quedo como en la nada y ahí saco mis habilidades y talentos. Les ajá, conté ahora que yo iba a ser sí, diseñadora, entonces tuve un niño y me encantaba ponerle corbatines, cargaderas, cosas. Y pues yo desde mis habilidades aprendí a coser y buscaba por ay, qué YouTube, lindo. cosía y tenía una marca de ropa infantil. Ajá, A mí me encantaba porque el diseño de modas me ha gustado. Sin embargo, en esas llega la pandemia, quedó embarazada de los mellizos, entonces cada que me sentaba en la máquina, la vibración de la máquina me generaba contracciones. Entonces tuve que parar. Y en esas yo ya venía estudiando todo este tema holístico y así, sin embargo, hubo un tiempo donde yo me enfoqué mucho en el tema de los ángeles y así. Y también en el camino fui descubriendo de qué manera yo quería contribuir y que fuera mi negocio. Y me di cuenta que cuando hacía todo el tema de ángeles, las personas siempre te están buscando para que le digas cómo solucionar su vida, ajá, para que le digas lo que quieren escuchar. sí, Y a la final es como el único que tiene el poder sobre lo que va a suceder en tu vida eres tú. No así hay es. nada más, por mucho de que yo te diga, hay esto, hay aquello, eres tú el que hace las elecciones en tu vida. Ujú, Entonces ya eso no fue como tan divertido, ya no me gustaba tanto. Entonces yo empecé como a buscar qué otra cosa me gustaba, me expandía, hablaba mucho con Dios y le decía que me colocara eso, que iba a ser de gozo para mí, que iba a contribuir a las demás personas. Y ajá, ahí empezaron a entrar muchas cosas a mi negocio que hacen que hoy en día vaya más orientada hacia enseñarles de negocios, de dinero, de sí, otras cosas diferentes. El tema de la maternidad también me encanta compartirles. Entonces, digamos que para mí es el objetivo que yo tengo. Sigue ujú, siendo mi negocio y el de ropa de niños, si bien pues quedó ahí y dije agradecí, pero entendí que ya no tenía que ver con la identidad que tengo hoy, que ujú. si lo hiciera en este momento de mi vida sería por dinero, porque era un negocio que me daba dinero y que me gustaba, sin embargo, ya no le voy a poner la misma cantidad de energía porque no me expande hacerlo Ajá. de la misma manera. Entonces también fue como una transición porque es como soltar ese negocio que sabes que puede dar mucho más, sin embargo, si no te genera el gozo de tu ser, pues tampoco va a llegar al nivel que tiene que llegar. Y ahí, Jessy, me viene una información acerca del propósito. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esto? ¿Por qué te lo digo? Porque en relación a la respuesta que me acabas de dar, haciendo pues, volviendo como a pensar en el tema que te comenté acerca de nuestros dos emprendimientos, claro, en ese momento nosotros no vibrábamos con eso. ¿Por qué? Porque el primero era un negocio de cirugías plásticas y yo nunca me he hecho nada en la vida, o sea, yo no vibraba con eso, o sea, realmente eso no hacía mover mi esencia. Y la segunda opción que tuvimos fue una empresa de aseo, como de contratar personas para que nos contrataran en las unidades residenciales y por ahí tampoco fue. Pero cuando llegó el tema de propiedad raíz
y yo sentí la primera vez que alguien me dio la mano, ni siquiera me dio un abrazo y me dijo, gracias por ayudarme a conseguir mi casa. Fue pucha, la cantidad de energía que yo expandí en ese momento. Claro. Yo dije, Dios mío, yo puedo ser el puente para ayudarle a muchas personas a encontrar ese sueño de esa propiedad que para muchas personas el proceso es muy complicado y se mueven muchos temores alrededor de esto. Entonces ahí realmente encontré un propósito de lo que mi alma conectaba y a Total. partir de ese momento empezamos a tener mucho éxito. Entonces, ¿qué tips le podemos dar a las personas para poder acercarlos a su propósito? Uno cómo empieza a identificar lo que realmente viene a ser o con lo que realmente su alma vibra. Mira, a mí me gusta algo y es que hace unos días hice un programa que se llamaba ¿Y si el problema no es tu negocio? Porque siempre que nuestros negocios no están dando, entonces comenzamos como a todo lo equivocado del negocio, porque no me está dando, es que no se está vendiendo, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Entonces un montón de juicio ahí de puntos de vista acerca del negocio, ¿cierto? Y la verdad es que ni siquiera es tu negocio, son tus puntos de vista, eres tú que quizás está cambiando. Y no está mal hacer negocios por dinero. Simplemente que digo que cuando tú no tienes como eso que te nutre con ese negocio, probablemente si tú lo tienes como una extensión de soy socia o tengo una parte de mi inversión aquí, esto me Ajá. genera esta rentabilidad, está ok. Y a mí me pasó durante varios momentos que a mí misma y también he podido ver que hay muchas personas que empiezan a hacer un negocio porque a otro le está yendo bien. Ajá. Y tu bendición puede ser completamente diferente a la de alguien más. Eso es clarísimo. Y si quizás tú resuenas y lo vas a hacer y todo, porque hubo una chica que me dijo, mira, es que, porque ahí les estuve hablando acerca de la misión y la visión, Ajá. que esto es algo que vemos en las empresas como colgadito en la pared y jamás lo volvemos a mirar. Y yo le decía a esta chica, porque me dijo, yo cuando monté mi negocio lo hice porque me quería independizar y no quería ser la mantenida de mi esposo, yo quería. Ujú. Pero ahora yo no sé cuál es mi misión en mi negocio. Y yo le decía, no está mal. Sin embargo, si llegas a un punto donde le perdiste el gusto a tu negocio, mira cuál es el objetivo que tienes de seguir con ese negocio. Y si se tiene que terminar porque ya no eres esa misma energía, pues con gratitud y amor te despides de ese ciclo. Ujú. Pero si bien puedes tener otro objetivo, si ves que ese negocio contribuye, si ves que expande vidas, si ves que crea más para todos, pues síguelo eligiendo y pégate de un nuevo objetivo. Entonces aquí era como lo que les decía del gimnasio. Yo empecé a entrenar, Ajá. pero todos los días no voy a tener motivación para ir. Todos los días Sí. no me voy a sentir en gozo de decir, hoy me voy a ir a entrenar, qué felicidad. No. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú tienes que generar, ¿cierto? La disciplina, Disciplina. el orden, La coherencia. la coherencia de qué quieres, ¿cierto? De ese objetivo que ves en el futuro, que tal vez ahora no lo tienes. Ajá. Y ahí ver. Y entonces cuando yo no amanezco con todas las pilas puestas, yo observo mi alrededor y me inspiro y digo, esa no es la versión de mí que yo quiero ver en el futuro. Yo Ajá. quiero una versión más saludable, más sana de mí, ¿cierto? Y en Ajá. el camino seguramente voy a ir cambiando, que es lo que te digo, estamos acostumbrados a que nuestros negocios sean iguales toda la vida. Y no, probablemente si tú te dedicas a la propiedad raíz y ya no se mueve como se movía antes, pues es como negocio, ¿qué cambio Requieres. requieres? ¿Sí? ¿Qué requieres de mí? ¿Cómo puedes expandirte más? Quizás ya no Ujú. sea esas propiedades, quizás sea, no sé, vender terrenos más grandes, proyectos, cualquier otra cosa, porque también ellos se van quedando ahí pequeñitos y Sí. nosotros somos esa entidad a través de la cual podemos manifestarlos en este plano físico. Entonces también esa comunicación con esa entidad Ujú. de vincularme, de escuchar. Yo aquí les digo, hagan de cuenta como cuando tienen un hijo y quienes no tienen hijos, cuando tienen una mascota. Ajá. Ustedes se vinculan con ese ser que incluso aunque no habla, ustedes perciben que requiere alimento, que requiere cobijo, que Y que todo el requiere. tiempo está cambiando. Exacto. Asimismo con nuestros negocios, es vincularnos para saber ahora qué se requiere, hacia dónde me está mostrando que quiere que lo acompañe, ¿cierto? ¿Qué cambio? Ahora también pasa, y esto lo aprendí, es como tener diferentes flujos financieros, ¿no? Ajá. Porque a veces nuestros negocios también es como, le estoy dejando toda la carga de que este negocio me tiene que mantener.
Si yo tengo diferentes flujos financieros, yo no voy a dejar la carga en un solo lugar. Entonces, si no me entró por aquí, yo puedo tener por aquí, puedo tener por acá, que es lo que a mí me encanta. A mí me encanta mucho vender cosas y tener cosas diferentes y así. Y si no se mueve una cosa, se mueve la otra y no sé qué, y todo hace parte de mi negocio. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos acostumbrados que, por ejemplo, si tú entraste a hacer un nuevo negocio o algo diferente, matas la otra creación? Entonces ya no se mueve con la misma energía. ¿Por qué? Porque claro, tú estás vibrando ahora más en esto. Entonces, de cierta manera, es como hago para que este que tenía acá funcione y esto nuevo que estoy eligiendo también. Y yo les digo, ahí, perdónenme, pero yo todo lo vinculo mucho con mi maternidad y con mis hijos. Y es como si tú tienes 2 o 3 hijos y crees que porque ahora eres mamá de un bebé y tienes uno de 15 años, entonces vas a descuidar el de 15. No, es seguir sosteniendo a los dos y qué energía requiere cada uno de ti. Las mujeres somos mágicas, ¿cierto? Total. Wow, ser capaces de llegar a eso. Ajá, sí, es muy maravilloso. Y yo creo que también de los hombres es, ahora que dices las mujeres, para mí también como esta parte es muy bonita porque yo fui muy desordenada financieramente, por decir de alguna manera. Mi esposo es un poquito más como, me baja un poquito y es como, venga. Entonces esta parte también es muy chévere de precisamente generar un sistema para poder que se mantenga en el tiempo. Y un sistema cambia, una estructura es aquello que no puede cambiar, es aquello que ya está fijo, no se puede modificar y si cambia pues se cae el todo, pero no se modifica, ¿cierto? Entonces con nuestros negocios es más eso, estar dispuesto al cambio también. Jessica, ¿podrías dejarles a las personas que nos están escuchando una pregunta para que ellos en el transcurso de la semana la estén repitiendo constantemente, que les ayude a abrir más espacio, para que les ayude a tener más ligereza? Yo creo, Mari, que por lo que hemos movido acá y por lo que puedo percibir a veces, parte de lo que no nos permite acceder a cosas muchas más grandiosas es el miedo. Okay. Nos da miedo el no saber, nos da miedo el vacío, nos da miedo saber que no saber qué viene, nos da miedo cambiar, y el miedo nunca se va a ir. A la final, desde la creación, el miedo siempre está ahí y yo creo que más que pelear o luchar es dejar de hacerlo más grande que nosotros, ¿cierto? Yo creo que cuando nos sentamos al lado con eso que aunque no tiene un cuerpo, lo que sea, es algo que sí haces más grande que tú, porque cuando tienes miedo, la preocupación es más grande que tú. Entonces, para mí hoy la pregunta sería, ¿y si el miedo no estuviera eligiendo por mí, qué elegiría hoy? Para todos los que nos están escuchando, repetir esa pregunta, eso les va a permitir abrir mucho más espacio. Así es. Con las preguntas, nosotras trabajamos mucho con el tema de las preguntas y de hecho desde que estamos niños estamos en la pregunta, ¿no? Total. Cuestionamos todo el tiempo hasta que nos dijeron, no pregunte, usted sí Deje que de pregunta, preguntar. qué pregunta tan boba, ¿cierto? Sin embargo, la pregunta es una manera en la que de cierta manera, perdón la redundancia, se hackea la mente, ¿cierto? Cuando tú no estás en la conclusión de la mente de ahora qué viene, ahora qué voy a hacer, esto no está funcionando, esto no está dando, ¿cómo voy a hacer esto? Si no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿Qué elegiría hoy? ¿Qué me permitiría elegir? ¿Puedes repetirnos la pregunta? Si no tuviera miedo o si el miedo no estuviera tomando decisiones por mí, ¿qué elegiría hoy? Okay. ¿Sí? Para que te permitas simplemente ser consciente de que también tienes elección. Vale. Hablamos mucho en el mundo acerca de crecer, de estrategias para crecer. Por decir algo, yo soy administradora comercial y mercadeo y me pasé toda la universidad enseñándome de estrategias, de movimientos, de un montón de información, pero nadie nos dijo qué tanta influencia tiene el tema energético en todas las estrategias que nosotros estamos intentando implementar. Claro, es que toda la estrategia que nosotros aprendemos en la universidad, por ejemplo, para mí que era publicista, ¿cierto? Era uno muy marketing desde la psicología como tal. Es esta parte de más que la energía de acceder a tu saber. Siempre lo que funciona para ti probablemente no va a funcionar para mí. Si tú me pones a vender una casa, probablemente lo voy a hacer completamente diferente a como tú vendes. Okay. Y si yo trato de hacerlo como tú lo harías, probablemente
voy a matar el negocio o me Mm. va a dar dinero de vez en cuando y voy a estar buscando lo equivocado de por qué Mari sí vende y yo no vendo, Okey. ¿cierto? Cuando yo accedo a mi saber, y aquí me encanta compartirles esta pregunta y es, ¿qué sé yo de esto? ¿Sí? Cada uno tiene ese espacio que solo él conoce. ¿Qué sé yo de este emprendimiento? ¿Qué sé yo de vender esto con facilidad? ¿Qué sé yo de generar dinero? ¿Qué sé yo de crear una empresa? ¿Qué sé yo de un podcast? ¿Cierto? Como Ajá. toda esa parte de tu saber te va a guiar y mostrarte la manera en la que tú lo haces. Pero yo creo que lo complicado es cuando nos vamos a ver cómo otros lo están haciendo y tratar de hacerlo igual. Siempre es como sobrecrear lo que ya hay, ¿cierto? Porque el Okey. tema de la duplicación es bastante interesante y ahí como que cortamos. Y esto me ha gustado mucho. Ayer hicimos un live em, y hablábamos acerca de la duplicación, Sí. ¿no? Entonces ahí es como cortamos todo el tiempo con nuestras habilidades, con nuestros talentos, con nuestros dones, por querer hacerlo como alguien más. Porque así nos enseñaron que supuestamente es que funciona, Así y es, apagamos total. nuestro saber, según te estoy entendiendo. Así es, apagamos nuestro saber. Siempre yo digo, podemos inspirarnos, pero jamás lo vamos a poder hacer igual. Yo creo que es como cuando a ti te han dicho como, es que yo quiero hacer los frijoles que hace mi mamá. O sea, por mucho que te dé la receta exacta, jamás van a saber igual. Así ¿Por es. qué? Porque es tu esencia, es Ajá. tu saber, es esa parte que nadie más tiene. Jessie, hay muchas personas que todos los días se despiertan y cuando abren sus ojos se sienten cansadas, se sienten cargadas, se sienten que su vida únicamente se la pasan apagando incendios. ¿Qué les puedes decir a esas personas? Bueno, nosotros somos seres muy psíquicos, ¿cierto? Y precisamente cuando nosotros no tenemos un objetivo claro en la vida, cuando nosotros no estamos conectados con algo interior que nos dé esa paz, ¿cierto? Que nos llene de cierta manera, llega un punto donde decimos, pues como que apenas estoy abriendo los ojos y ya me siento así y Ujú. lo normalizamos. Y Okey. entonces ya sabemos que todos los días nos levantamos cansados, que todos los días estamos agobiados y que todos los días es lo mismo. Y ahí yo lo que les podría decir es busquen, ¿cierto? De quién les puede contribuir a abrirles una posibilidad diferente, ¿sí? Ujú. ¿Qué práctica podrían empezar a hacer antes de abrir los ojos? Fíjate que solamente el hecho de yo poder agradecer, porque damos por sentado que al otro día vamos a despertar. Así es. Entonces, el solo hecho de poder agradecer que puedo abrir los ojos nuevamente, que puedo despertarme, que puedo tener al lado a una persona que me acompañe, que puedo tener a mis hijos que también se despertaron, eso ya es un regalo. Pero nos acostumbramos tanto a normalizar nuestra vida Ujú. y eso nos damos cuenta justamente, Mari, cuando llegan esos momentos de caos. Ahí es donde nos damos cuenta de los regalos que habíamos tenido que antes no estábamos apreciando. Así. Fíjate que el año pasado, en octubre, tuve a uno de mis chiquitos de los mellizos en la clínica y en ese momento yo me di cuenta el regalo que era poder levantarme a despachar a mi hijo mayor, aunque tuviera a veces que alegar para que se levantara y le coge la tarde y no sé qué, y extrañaba eso. Y ahí es donde te das cuenta también de lo cotidiano, cómo lo normalizas y entonces estás buscando la vida de alguien más. Gracias por recordármelo. Estás buscando la vida de alguien más y yo creo que parte de ese cansancio, de ese agotamiento también es la saturación que tenemos todo el tiempo, Ujú. de estar mirando las vidas ajenas, de estar viendo lo que el otro hace, de la vida que está teniendo, del viaje que está haciendo y eso nos hace perdernos de nuestra propia vida y nuestras propias bendiciones, porque cuando tú logras despertar viendo tus propios regalos, allí sabes todo lo que está disponible también para ti. Qué bonito, muchas gracias. Bueno, hoy en día hay, de acuerdo a lo que estamos conversando, pues la invitación también es para las personas que puedan buscar herramientas. Y hoy en día hay tecnologías como Healy que nos ayudan precisamente para todos esos periodos de la vida que estamos tratando. Quiero que nos cuentes un poquito, de manera resumida, qué es Healy y cómo las frecuencias pueden ayudarnos en todos esos procesos. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo ahora que me preguntabas acerca del éxito.
Va a ser un año que me cambié de casa, yo vivía en un apartamento y ya de alguna manera era como que percibía que requería algo más grande. Y entonces decía, bueno, el espacio de los niños, no sé qué, no sé cuándo. Y entonces un día yo empecé a vibrar en mi dispositivo porque esto tiene dos aplicaciones y una de esas aplicaciones tú le puedes poner manualmente un enfoque que tú quieras trabajar. Yo le puse en ese enfoque que estaba feliz y agradecida porque encontraba ese espacio, ese lugar que iba a crear más para nosotros como familia, que nos iba a dar más gozo, más dinero y nos iba a expandir. Porque los lugares, aunque los veamos solo como lugares, también son una contribución, el espacio, la Así es. ubicación, absolutamente todo. Entonces, yo me acuerdo, Mari, que cuando yo me hice ese escaneo, a mí me salió precisamente y me decía, tu felicidad no está en un lugar. Y a mí me Wow. pareció muy impresionante, porque Sí. hablando de éxito, yo Ajá. tuve que masticarme esa idea y pasarla por mi cuerpo, yo creo que por ahí 6 meses. Y yo decía, me voy a pasar, pero yo quería primero hacer ese movimiento energético y que en mi cuerpo estuviera puesto que una casa no me iba a dar más felicidad. Okey. ¿Sí? Ese espacio me iba a contribuir y que lo iba a elegir cuando estuviera lista y no lo sintiera como un logro, Ajá. lo sintiera como algo que era consecuencia de la vida que yo estaba creando. Okey. Y ahí va a ser completamente diferente, porque claro, aquí es la diferencia de cuando tú consigues las cosas porque te generan como esa dopamina y es como ya tengo este logro, ya lo Satisfacción, alcancé. donde el ego se nutre. Exacto, pero es momentáneo. Y Ajá. entonces, ¿qué más? Entonces ya esta casa no, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Y ahí te quedas en esa búsqueda incansable. Nos pasa a muchos. Exacto. Entonces, como que para mí que estas tecnologías tengan Ujú. esa potencia de mostrarte eso que hay detrás en el inconsciente de lo que requieres hacerte cargo, es un regalo. Sí, Sí. o sea, es completamente. Para mí, Gili también me ha contribuido, por ejemplo, con el tema de mis niños. Lo que sucede con Gili es que yo les digo, haz de cuenta que tú escuchas una canción y entonces tú dices, ay, me encantó el ritmo de esa canción y empiezas como a tararearla, como a cantarla, no sé qué, pero la pones todos los días. Ajá. Entonces, cuando la pones todos los días, lo que empieza a suceder es que te la aprendes. Y cuando te la aprendes, la cantas y ya tu cuerpo está como en esa sintonía. Eso sucede con Gili cuando lo empiezas a utilizar. Él armoniza en tu cuerpo y en tu campo bioenergético las frecuencias para que cada vez estés más alineado según la intención o lo que quieras trabajar. Entonces, Gili, digamos que como tal, a diferencia de la medicina tradicional, Gili no te va a apagar el dolor, Gili no te va a sanar. Sin embargo, lo que busca es que tú cada vez estés más consciente y tengas calidad de vida. ¿Sí? Ujú. Porque cuando yo me voy a una enfermedad, yo puedo tener una migraña y yo me tomo una pasta, ¿sí? Sí. Y tú puedes tener una migraña y vas al médico y te manda la misma pasta, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, lo que a ti te genera migraña puede ser que, no sé, tus hijos estén desjuiciados en el O colegio, lo algún que sea, problema, ¿cierto? alguna Alguna dificultad. dificultad. Para mí puede ser que sea un tema de dinero, ¿sí? Entonces Ujú. son dos cosas completamente diferentes lo que nos está generando un dolor. Son emociones completamente Exacto. diferentes que se están replicando a través del mismo dolor, pero Ajá. esa información no la tiene el Pero médico. esa información no la tiene el médico. Ajá. Entonces resulta que ya tú pasaste por todas las pastillas y aún sigues con los mismos temas de migraña. ¿Por qué? Porque sigues teniendo la misma dificultad sostenida en el tiempo. Ajá. Incluso puede que la normalizaste y por ahí derecho normalizaste vivir con la migraña y la pastilla. Lo que hace Gili es ir a mostrarte cuál es el desbalance que está generando eso para que tu cuerpo esté presentando alguna deficiencia de salud o así. Si esta información está resonando en tu alma y consideras que Healy puede traer una contribución a tu vida y a la vida de tu familia, no dudes en escribirme en los comentarios la palabra quiero y te estaremos enviando toda la información. Entonces, cuando tú trabajas la causa, Ajá. por consecuencia, pues vas a tener salud, ¿cierto? Vas a tener calidad de vida. Entonces, aquí es donde funciona Gili. En muchos aspectos, que seas terapeuta o no, puedes utilizarlo. Por ejemplo, tú con el Sí, negocio total. de inmobiliaria, Claro. yo puedo vibrar Pero es una casa, porque yo la puedo limpiar. finalmente, Jessie, todo tiene energía. O Total. sea, yo pienso que Healy es y conecta
con las personas las personas que ya han aprendido a reconocer que finalmente todo es energía. O sea, Total. mi agencia, nuestra agencia es energía, nuestro equipo de trabajo es energía, las propiedades son energía. Claro, cuando yo identifico eso, digamos que lo reconozco, esa es la palabra, entonces yo a través del dispositivo permito que todo entre en otra energía, en el campo de la sinfonía que debería sonar para que todo fluya mejor. Así es, y también ahí es importante porque yo sé que un poquito desde la mente más lógica y racional se pelea un poquito con la energía, ¿no? Ajá. Y yo les pongo este ejemplo y esto nos hemos hecho un electrocardiograma, un encefalograma, ¿cierto? Cuando hemos estado embarazadas nos hacen las ecografías, bueno, Sí. todo. ¿Qué pasa? Cuando tú te haces un electrocardiograma, eso manda impulsos eléctricos a Ujú. una maquinita, ¿cierto? Que es la que te arroja todo el papelito para que luego el médico te lo lea y te diga qué es lo que está pasando en tu corazón. Pero ¿a través de qué lo hace? De impulsos eléctricos. Sí, ¿Qué quiere decir? Que nosotros también somos energía, nuestros claro. órganos, nuestros tejidos, todo es hecho de energía, nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, partiendo de ahí, utilizando estas tecnologías a través de la microcorriente directa, va a la mitocondria de las células y de hecho funciona como una pilita. Entonces, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que las abuelitas sufren mucho de fríos, les da una gripa y de repente se les volvió grande una Sí. neumonía porque el voltaje celular lo tienen mucho más bajito. Lo que Okey. hace Gili es aumentar el ATP Ujú. para que tú estés como con esa pilita más arriba. Y Sí. cuando tú tienes el voltaje celular alto, que es lo que sucede mucho con los deportistas, con personas de alto rendimiento, pues una enfermedad pocas veces se va a prender en el cuerpo, ¿sí? Okey. Porque no tiene cómo anidarse, sino que literal si te da una gripa son 2 días y salió. Aparte tienen programas incluso para escalofríos, defensas, bueno, toda esa Claro, a parte. mí, o sea, yo conozco mi cuerpo y antes de Gili yo sabía que tenía ciertos síntomas y que me iba a dar gripa, y yo sé que eso representaba irme a la cama 1 o 2 días. No era seguido, por ahí una vez al año, pero cuando compré el dispositivo empecé a sentir los síntomas, que me dolían los huesos y eso, me empecé a pasar defensas y no, o sea, no llegó el momento de irme a la cama, como yo ya Claro. estaba programada que creía que iba a Ajá. pasar. Sí, total, porque eso lo que hace es armonizar tu cuerpo Ajá. para quizás cambiar esas frecuencias que pudiste haber tomado, no sé, una diferencia con alguien, algo que se te bajó las defensas y ahí entró el virus. Jessy, ¿podrías por favor compartirnos con las personas que nos están escuchando qué es Gili y cómo un dispositivo tecnológico puede hacer lo que les estamos comentando que hace? O sea, ¿cómo puede llegar a través de frecuencias a impactar nuestro campo energético y nuestro campo corporal y mental? Bueno, Gili es un dispositivo, ¿cierto? Que como hemos hablado, emite frecuencias y trabaja de dos maneras, Ujú. ¿cierto? La frecuencia de armonizando tu campo y las microcorrientes a tu cuerpo físico. De Ajá. hecho, también se puede usar en animalitos, podemos vibrar las plantas también, bueno, todo eso. Pero entonces aquí es donde tenemos el beneficio de la tecnología en este momento de la vida y yo les digo, si ustedes dudan de cómo una frecuencia, yo digo, haz de cuenta que yo estoy pensando en Maritza, Maritza, Maritza y de repente Maritza me escribe, Total, ¿cierto? eso me pasa Entonces, mucho. eso es esa frecuencia en la que estamos conectados, que no requerimos de espacio ni tiempo Ajá. Ni de lógica. ni de lógica. O ayer, esta semana que una chica compró su Gili, me decía, pero ¿cómo funciona? Y yo le decía, ¿cómo puedes tú saber cómo funciona el Wi-Fi y aún ahí te conectas y lo usas? Y Ajá. me decía, no, pues no sé. Yo le decía, es algo que tú no ves, Ajá. pero sabes que está ahí y funciona, ¿sí? Okey. Entonces, digamos que es como el ejemplo más claro de cómo funciona una frecuencia. Es Okey. una onda, Ujú. ¿cierto? Que va a llegar a tu campo y va a impactar y va a hacer un cambio. De hecho, tenemos el McHealy, que es el que Sí. tenemos aquí en la mesa, y hay un programa para el agua. ¿Qué pasa con el agua? Al momento en el que tú mantienes vibrando el agua, tu filtro, donde mantengas pues el agua que te vas a tomar, con el uso constante, porque esto es importante ahora que hablábamos pues como de cómo mantener un negocio, lo que sea, en todo yo creo que aplica el ser constante. Sí. Puedes volver a cambiar, pero hay que ser constantes Ajá. para ver, ¿cierto? Los Eso que tú resultados. quieres. Entonces, con el uso constante lo que hace es que impacta
la molécula del agua y cambia la información. Yo no sé si ustedes han visto como un video donde hay dos plantas y una está en un entorno muy hostil, bueno, le hablan Sí. así, no sé qué, la plantica se marchita, y otro donde hay otra frecuencia completamente diferente y Ujú, cómo ella florece, se expande. Asimismo funciona con Healy, ¿cierto? Cuando nosotros en el día a día ujú, mantenemos en los mismos entornos, las mismas elecciones, preocupaciones, miedos, ujú, todo eso está en nuestro campo de información, ujú. ¿sí? Y lo que hace Healy es ir al campo de información, que es eso que aunque tú no ves, está ahí. Yo digo que es Okey. lo mismo como cuando entras a un espacio, que tú dices, me encanta la energía de este lugar, qué chévere, se siente súper rico, Ajá. o cuando entras a otro y tú dices como, ay, nos podemos ir. Es lo mismo, ¿sí? Okey. Healy va a trabajar en ese campo de información que está ahí para cambiar y armonizar la frecuencia. Pero aquí hay algo importante que me gustaría resaltar, es que todo finalmente comienza desde nuestra elección, Total. porque Healy puede venir a hacer una gran contribución, pero si tú no eliges tratar de pensar o de ser consciente de lo que estás pensando, de lo que estás diciendo, de cómo estás actuando frente al otro y un montón de cosas que vienen alrededor de nuestro campo energético, pues finalmente lo que él hace es potenciar la energía que ya está en ti. Entonces, no es solamente el dispositivo, es también tener conciencia de la elección que estás tomando en el día a día. Sí, total. Yo digo que es como todas las terapias, ¿sí? Te dan a ti como un acompañamiento, Ujú, pero a la final, todo lo demás que elijas, pues va a ser tu responsabilidad. ujú, Entonces, para mí, Healy es como yo voy al gimnasio y con Healy me paso la frecuencia, ¿cierto? De circulación, ajá. peso, armonía en los músculos, todo eso, pero también me alimento bien y estoy pendiente de mi cuerpo, de hidratarme, De todo dormir esto, de bien, dormir bien. anoche lo Entonces, todo hablábamos. es un Ajá. conjunto de lecciones en nuestro día a día y por eso te digo, normalizamos todo, ni siquiera dormir bien, o sea, es como yo me acuesto, ya me levanto, tengo que trabajar, tengo que ir, Tuve tengo que una hacer pésima y noche, ya, pero como sea me tengo que ajá, levantar y porque me mañana lo toca. mismo y ya. Exacto, entonces normalizamos vivir mal todo el tiempo. Estas tecnologías nos permiten darnos ese ratico y ese espacio para nosotros mismos, porque acá, por ejemplo, estamos hablando y todo, y aún ahí nos vamos pasando Así frecuencias, es. ¿cierto? Entonces Ajá. como que vamos recibiendo y vamos armonizando, entonces esa es la ventaja que tiene estas nuevas tecnologías. Yo quiero que nos compartas un caso de una de las personas que tú hayas guiado, así súper wow, donde Gili haya hecho una contribución hermosa. Bueno, fíjate que justamente hay una de las chicas de mi equipo, ella el año pasado tuvo un tema de una separación con su pareja y fue un tema bastante complejo, porque pues era el papá de su hija, el señor pues ya llevaban muchos años, todo, y a ella le dio muy duro, o sea, ella Ujú, entró en depresión, estaba súper mal y económicamente también. okey. Entonces, cuando ella compra su dispositivo, fue así como, lo voy a comprar ya y comprémoslo ya A antes de ojo que me cerrado. arrepienta, me dijo, pues como que yo no sé qué tiene eso, pero yo lo voy a comprar. Ella lo compró y entonces en esa surge todo este tema y estaba súper mal. Entonces yo le decía, pásate Gili, colócate armonía en los nervios. McGilly tiene un programa espectacular que es armonía en el cerebro. Ujú, Y yo le pasaba las frecuencias, le decía, enfócate, víbrate, no sé qué, no sé cuándo. Obviamente también ella pues siendo muy consciente como de todo este proceso de atravesar. Pero hoy en día yo decía, qué regalo haberle compartido esta herramienta, qué porque bonito. en momentos tan complejos de la vida, Sí. donde a veces ni siquiera quieres ir a un terapeuta porque no quieres salir de la casa, o sea, no te provoca nada en la vida. Entonces es como que, y al rato me llamaba y me decía, amiguita, ya me paré, ya me bañé, no sé qué, y para mí era como, Wow. wow, qué momento de haberle compartido este regalo a alguien más. Y yo Ajá, creo que ahí es donde cambia, Mari, el propósito de este tipo de negocios, ¿cierto? okey. De saber que más que lo que te genere en una venta y lo que sea, es lo que puede impactar la vida de alguien más. Y ahí es estar dispuesto a compartir el regalo que es y a quien esté dispuesto a recibirlo. ¿Sí? Sí. Y empezar a pedir por esas personas que están dispuestas verdaderamente a acceder a todo lo que tenemos en este momento de la vida, porque yo digo, si tú te compras un celular, que es la última tecnología, que va a 7 millones, 10, 11 que he visto, Ujú. ¿cierto? ¿Por qué no invertir en nuestro bienestar? Total. Porque yo creo que cuando tú inviertes en tu bienestar, eso te va a generar más ¿Por dinero a qué dejar futuro. de normalizar
que no puedes dormir bien, el dolor de cabeza, el caos en tu vida y decir, bueno, hay otra manera de hacerlo. Así como veníamos hablando ahora, si la sociedad nos enseñó que todo eso hacía parte de la normalidad, hoy en día queremos decirte, hay otra manera de hacerlo. Total. Sí existe, ahí está y está disponible para ti. Sí, total. Y muchas de las cosas, yo digo, estamos acostumbrados a elegir las cosas por el precio y Ujú, no por el valor que tienen. Y ujú. eso hace toda la diferencia. Cuando tú aprendes a elegir más allá de lo que cuesta y realmente aprendes a ver el valor por lo que estás pagando, lo que sabes que va a crear, ahí es donde sacas el precio y el dinero y realmente te permite recibir mucho más de lo que estás pagando. Así es. Jessy, ¿será que nos puedes, por favor, guiar en una meditación donde podamos invitar a las personas que nos están escuchando para poder abrir un espacio donde ellos puedan acercarse más con ellos mismos, donde se puedan acercar más con Dios? Un espacio donde pueda ser muy contributivo para ellos y lógicamente para nosotras también. Sé que Está eres bien. una experta en el tema y quiero, por favor, que nos compartas ese momento. Bueno, vamos a hacer una pequeña meditación. Justamente hace unos días les dije como, ¿qué tal y no pedimos por clientes, por más dinero, por más cosas y verdaderamente nos enfocamos en nosotros? Entonces te voy a pedir que si puedes cerrar los ojos y vas conduciendo, viendo este podcast, simplemente escúchanos y ahí donde estás, simplemente mantente presente. Vamos a inhalar y exhalar y vamos a pedirle a nuestro cuerpo que baje las barreras. Vamos a pedirle a nuestro cuerpo que sabe de relajarse, que sabe de recibir. Dile a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué sabes tú de recibir? ¿Qué sabes de recibir desde la facilidad, recibir la calma, recibir solo por ser yo? Inhala y exhala. Y en esta pequeña meditación, si viene algún pensamiento, no luches con él. Simplemente permítete observarlo. Está ahí también. Y si vas a pedirle a esa fuente que está en el centro de tu pecho, que se abra, que se expanda. Percibe incluso si hay una contracción y no lo hagas relevante. Simplemente inhala y exhala desde ahí, desde ese lugar. Ir esa energía. Y ahora te voy a pedir que traigas alguna preocupación que tengas, algún pensamiento que te ha estado dando vueltas, algo que quizás en este momento esté siendo un poco complejo para ti, y tráelo al centro de tu corazón y ponlo ahí. Y vas a empezar a inhalar, inhala y exhala desde ahí. Y vas a percibir como si eso se hiciera más grande. Y expándelo un poco más. Inhala y exhala y percibe cómo se expande un poco más en cada inhalación. Y expándelo un poco más, un poco más, un poco más. Inhala y exhala y expándelo un poco más. ¿Y qué tal que hoy reconoces que simplemente es la solidez que habías hecho frente a eso, pero que también es la nada, que también es espacio, que también es vacío? Y quizás cuando le quitas el peso, esto puede cambiar. ¿Y qué tal que hoy te preguntas qué energía, espacio, conciencia, magia, milagro, poder y posibilidad puede ser para elegir que el cambio se muestre con facilidad, con amabilidad?
y qué regalo hay detrás de esa preocupación, de ese tema, de eso que quizás te agobia, que no estás viendo. ¿Qué podría cambiar hoy si reconocieras el regalo detrás de eso que aún no puedes ver? Y cuánta más gratitud puedes permitirte ser, aunque te cueste, aunque no lo entiendas, aunque no sepas. ¿Y qué pasaría si a partir de hoy te permites recibir? Cuanto más puedes recibir si te permites estar en completa presencia y en la certeza de que siempre hay algo más grande. Y vas a decir, me doy el permiso de recibir esa nueva versión de mí que está lista para ir al siguiente nivel, con los negocios, con las relaciones, con su familia, con el trabajo, con el dinero. Todo eso que está disponible para ti aunque no sepas qué es. Y vas a inhalar, exhalar y desde ahí, desde esa energía, vas a abrir tus ojitos, vas a permitir que todo lo que está disponible se muestre a partir de hoy. ¡Qué bonito! Me da dificultad como volver. Y sí, porque se siente muy ligero. O sea, Sí, cuando tú total. llevas esa preocupación y haces la invitación de expandirla, o sea, es como si fuera Desaparece, deja de nada. O estar, sea, es como la es todo, nada. Dios mío, Exacto. esto es tan grande y tan majestuoso que finalmente esa preocupación se vuelve nada en medio de tanta magnitud. Recuerda que somos el todo y somos la nada, entonces cuando no nos quedamos en el todo de lo que es la preocupación, el estrés, pues simplemente también podemos ir a la nada, aunque no sepamos qué es, Y aunque no sepamos cómo. cómo. Total. Muchísimas gracias. Bueno, con amor, gracias a todos por escucharnos y bueno, que se permitan recibir, compartir este episodio también quizás para alguien que requiera escuchar. Yo creo que a veces está la misma información disponible, pero a veces el remitente y el Sí. receptor cambia y pues ahí puede haber un cambio. Entonces, cuanto más puede ser esto de contribución para todos. Jessy, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Bueno, yo tengo varias redes sociales, sin embargo, en Instagram estoy como Jessica con J y doble S Herrera, _ 2 veces. Ahí me pueden encontrar y bueno, también vamos a compartir este episodio, entonces Ajá. por ahí también vamos a estar. De verdad que muy agradecida por esta invitación. Yo llevo siempre pidiéndole a Dios que me ponga en esos lugares donde siempre mi voz va a llegar a más personas, a donde vamos también a contribuir al cambio. Ajá. Y qué contribución podemos ser hoy, qué contribución puede ser el mundo para nosotros también. Bravo, 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 bravo.